Esta semana, una vez más, el consejero de Hacienda, Celso González, ha informado de las donaciones dinerarias realizadas a favor de la Comunidad Autónoma de La Rioja con motivo de esta crisis sanitaria. Hasta la fecha se han realizado 968 donaciones que dejan un importe de 2.727.212 euros. Además, la Consejería de Salud ha informado de la tramitación por vía de emergencia de 3 contratos por un importe de 470.629 euros para la adquisición de material sanitario y de laboratorio. Los contratos incluyen, entre otras cosas, la compra de 3 lotes de material de laboratorio, en concreto reactivos para pruebas PCR e hisopos, y 300.000 calzas de plástico. También hay otro contrato del que ha informado la Consejería de 105.345 euros para servicios auxiliares en los centros de atención primaria del Servicio Riojano de Salud. Este contrato, concretamente, lo que contempla es la contratación entre los meses de mayo y julio de auxiliares de servicios para los centros de salud a través de 2 empresas, ESC Servicios Generales e INV Prestadora de Servicios Integrales. Estos auxiliares de servicios son los encargados de regular el acceso a los centros de salud, de asegurar el cumplimiento de las medidas de higiene o de supervisar el cumplimiento del aforo de esos centros de salud. Y también la Consejería de Desarrollo Autonómico ha informado de la tramitación por vía de emergencia de la contratación de suministros y servicios informáticos por un valor de 559.342 euros. La contratación incluye la dotación necesaria para garantizar el funcionamiento pleno de los servicios prestados por la Administración, hacer frente a las necesidades generadas por la extensión del servicio de teletrabajo, proteger la salud de los empleados y empleadas públicos y atender la demanda del servicio de emergencias sanitarias. Entre otros materiales y licencias, se han adquirido 4 servidores informáticos para soportar la carga adicional de teletrabajo, discos de almacenamiento, licencias de trabajo remoto, licencias de operadores de centralita, cámaras USB y altavoces para videoconferencias, licencias temporales de la plataforma informática de gestión de emergencias, licencias para los servicios de atención de Telefónica Salud Responde y Servicio de Atención al Ciudadano para que estos servicios se pudieran realizar en la modalidad de teletrabajo, licencias del Servicio Web de Información Clínica, de los servicios para la implementación del servicio de atención telefónica consejo sanitario dentro del servicio 112 y además, pues, por ejemplo, 45 lectores de códigos de barras, 40 puntos de acceso inalámbrico para el Hospital San Pedro, 50 cámaras web para videoconferencias o 50 lectores de tarjetas para el acceso de los profesionales sanitarios a los sistemas de información de salud. Al margen de las cuestiones referidas con la pandemia, el Consejo de Gobierno ha dado también el visto bueno hoy a 2 expedientes de la Consejería de Educación y Cultura que modifican las plantillas de los centros docentes de la región con un incremento de 123 plazas estables. Estas plazas corresponden al cuerpo de maestros, catedráticos y profesores de educación secundaria, enseñanzas especiales y profesores técnicos de formación profesional. Este incremento de plazas no tiene repercusión en el capítulo 1 de gastos, dado que la plantilla orgánica se encuentra por debajo del cupo de docentes que actualmente prestan servicio y, de hecho, en términos de costes, esta estabilización supone un ahorro ligeramente superior a los 325.000 euros, atendiendo a los distintos regímenes de cotización de funcionarios interinos y de carrera. Con los expedientes aprobados por el Consejo de Gobierno, para el próximo concurso de méritos habrá disponibles 123 plazas más a elegir por los funcionarios de carrera, de tal forma que las que no se cubran quedarán a disposición de los interinos. Estos acuerdos permiten también la resolución del concurso de traslados que se convocó el pasado mes de noviembre de 2019. Y 2 apuntes rápidos más. La Consejería de Sostenibilidad y Transición Ecológica ha aprobado un gasto para compensar el déficit de explotación de la línea de transporte público regular de viajeros entre Calahorra y Soria, un gasto que supera ligeramente los 2.000 euros, y también se ha aprobado un gasto de 298.000 euros destinados al pago del primer plazo de este año 2020 del impuesto de bienes inmuebles, del IBI, de los edificios de la Comunidad Autónoma de La Rioja en Logroño. Hoy el Consejo de Gobierno ha autorizado la puesta en marcha del proceso de lesividad contra 16 convenios que celebró el anterior Gobierno del Partido Popular con 15 municipios riojanos entre el 2 de julio y el 14 de agosto de 2019.
esto es, cuando el Gobierno de La Rioja estaba en funciones. El conjunto de esos convenios se eleva a un montante económico de 4,1 millones de euros y les puedo asegurar que ninguna de las obras que reflejan esos 16 convenios es ni de urgencia ni de emergencia para ninguno de estos municipios. Tampoco tienen que ver con ningún tipo de programación anual de obras, porque haciendo la comparativa con el año anterior, en 2018, en esas mismas fechas, se celebró un convenio. En 2019 se firmaron 16. Y yo, como decía ahora también por comparativa, que creo que es la mejor manera de medir magnitudes, especialmente las económicas, como recordarán, la semana pasada el Gobierno de La Rioja firmó un acuerdo con los distintos sindicatos, un acuerdo para implementar medidas de apoyo a la atención primaria. Ese fue un plan de choque del Gobierno de La Rioja que realiza una inyección económica de 3,1 millones de euros en atención primaria regional. Bueno, pues estos 16 convenios están valorados en 4,1 millones de euros. 1 millón de euros más. Cuando llegamos al Gobierno nos encontramos con 40 convenios firmados por el anterior Gobierno, que se encontraban en tramitación. 24 de ellos el actual Gobierno los sigue tramitando con absoluta normalidad, porque fueron firmados por el anterior Gobierno en plenitud de facultades administrativas. Estamos hablando en este caso solo de los 16 convenios que el anterior Gobierno firmó en funciones, desoyendo las indicaciones que se le daban desde la Oficina de Control Presupuestario, desoyendo las advertencias que se les hacía desde la dirección, desde la Secretaría General Técnica de la propia Consejería y también desde la Intervención General. Hemos repasado concienzudamente todos los expedientes durante mucho tiempo. En este tiempo de parálisis de los plazos administrativos hemos usado el primer Consejo de Gobierno en el que los plazos, como ustedes saben, administrativos están ya en vigor desde antes de ayer, desde el pasado 1 de junio, pues en la primera oportunidad que hemos tenido en este tiempo, el Consejo de Gobierno ha aprobado esta medida fundamentalmente en defensa del interés regional de todos los riojanos y riojanas, en defensa del interés público y en defensa del dinero que riojanos y riojanas pagan a través de sus impuestos. Los motivos para iniciar este proceso de lesividad son los siguientes. Como refleja la Ley de Gobierno de La Rioja y de Incompatibilidades de sus miembros del año 2003, los gobiernos en funciones deben limitar su acción al despacho de los asuntos ordinarios. Y, evidentemente, la gestión de subvenciones es una gestión discrecional que en absoluto tiene nada que ver con un despacho ordinario. No solo la ley regional, sino también la doctrina manifestada en numerosas sentencias por el Tribunal Supremo deja claro que el despacho ordinario de los asuntos es lo único que puede realizar un gobierno en funciones. Y evidentemente esto no fue así. La única salvaguarda a ese despacho ordinario son asuntos de emergencia. Y como les digo, evidentemente ninguno de estos convenios suponía ninguna obra de emergencia. Y el Tribunal Supremo también ha dejado claro en multitud de sentencias que un gobierno en funciones no puede hipotecar las decisiones o comprometer gastos del gobierno que tiene que llegar. Por lo tanto, tuvieron nada más y nada menos que 24 años para realizar estos 16 convenios y decidieron firmarlos entre el 2 de julio y el 14 de agosto de 2019, cuando no ya solo estaban en funciones, sino que también sabían que no iban a constituir gobierno. En segundo lugar, tan discrecional fue la decisión que el 20 de junio de 2019, también con el Gobierno en funciones, el anterior Gobierno regional tuvo que aprobar una modificación presupuestaria de 4,5 millones de euros para hacer frente a los gastos que iban a sobrevenir de la firma de estos convenios. Por ello, previamente, la Oficina de Control Presupuestario como la Intervención General ya advirtieron al Gobierno de que no existía consignación presupuestaria para hacerles frente. La Oficina de Control Presupuestario informó al anterior Gobierno de que existían necesidades de obligado cumplimiento, entre otras el incremento de capítulo de personal, la carrera profesional de los funcionarios, las recetas farmacéuticas, la farmacia de uso hospitalario y diversos gastos en materia de educación que estaban sin cubrir. Por lo tanto, manifestaba la Oficina de Control Presupuestario en el anterior Gobierno que era necesaria mucha prudencia a la hora de asumir compromisos de gasto por encima de los créditos disponibles, como así fue. La Intervención General, por su parte, advirtió al anterior Gobierno que la formalización de los convenios condicionaría
en exceso el ejercicio presupuestario siguiente, el de este año 2020. ¿Qué hizo el PP en el Gobierno para afrontar este gasto? Pues sacó 4 millones de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja. Sacó dinero del apoyo previsto a la industria agroalimentaria regional. Sacó dinero del apoyo al comercio regional. Sacó dinero destinado a apoyar al emprendimiento y a los autónomos riojanos. Apoyo a la innovación y apoyo a los programas de calidad ambiental. De ahí sacó el Gobierno de La Rioja 4 millones de euros para hacer frente a los convenios que firmó en funciones. Cuando llegamos al Gobierno, en septiembre, no pudimos acudir, lógicamente, a esos 4 millones de euros para apoyar a la economía y a la industria regional. Y luego alguien se preguntará por qué La Rioja nos la encontramos en la cola del crecimiento económico nacional. En tercer lugar, 5 de estos 16 convenios fueron a parar a municipios que ni siquiera esas obras estaban reflejadas en el Plan Estratégico de Subvenciones 2018-2020, como la ley obliga. Es un requisito imprescindible la presencia de esto, es un requisito esencial la presencia de las obras en un Plan Estratégico de Subvenciones. Y desde luego, 5 de esas obras ni siquiera aparecían en ese plan estratégico. Nuevamente, la Oficina de Control Presupuestario, la Intervención General y la Secretaría General Técnica de la Consejería de Fomento informaron al consejero que antes de conceder esas subvenciones era necesario o bien modificar el Plan Estratégico de Subvenciones que estaba en vigor, 2018-2020, o realizar uno nuevo. Ninguna de las dos cosas las hizo el Gobierno anterior. Y solo por aclarar un detalle, de estas 5 subvenciones que ni siquiera estaban en el Plan Estratégico de Subvenciones, 4 iban a parar a municipios del Partido Popular. Una casualidad. En cuarto lugar, los otros 11 convenios que sí aparecían en el Plan Estratégico de Subvenciones de la Dirección General de Política Local se reprogramaron todos sus presupuestos de ejecución, las cuantías de subvención y su distribución anual. Esto es, tanto la cuantía global de los convenios, como el porcentaje en el que el Gobierno participaba en esa subvención y también cómo se alargaba en el tiempo la realización de esas obras, fueron diferentes lo que se reflejó en estos convenios que lo que estaba escrito en el Plan Estratégico de Subvenciones. En resumen, firmaron convenios de manera arbitraria para obras, como les decía, que ni eran de urgencia ni de emergencia, ni estaban contempladas en el plan de subvenciones, ni respetaron las anualidades, ni tenían dinero para ejecutarlas. Sacamos dinero de apoyo a la economía regional para pagar estos convenios. Movieron, como les he dicho, partidas destinadas a los autónomos riojanos y a las empresas de nuestra comunidad autónoma. Desoyeron todas las advertencias de la Intervención General, de la Oficina de Control Presupuestario, de la Secretaría General Técnica, de los servicios jurídicos de la comunidad autónoma. Emplearon este dinero a su antojo, el dinero de todos los riojanos, sin tener capacidad al encontrarse en funciones para hacerlo y, como les decía anteriormente, sabiendo que ya no iban a gobernar. Estos ejemplos, como hemos denunciado en otras ocasiones, estos convenios son ejemplo de cómo no se deben hacer las cosas. Y también son un ejemplo clarificador de cómo los gobiernos del Partido Popular financiaron a los ayuntamientos. ¿Cuál era su manera de ver la financiación local? De una manera absolutamente sectaria, arbitraria y carente de cualquier tipo de estrategia de desarrollo regional. Por ello, como decía, en defensa del interés público, el Gobierno de La Rioja ha considerado este procedimiento de lesividad como el más adecuado para abrir un proceso de consulta y negociación con los distintos ayuntamientos afectados, entendiendo que los ayuntamientos no son los responsables de la mala práctica en la que incurrió el Gobierno anterior. Para ello también les comunico que esta misma mañana, tras la aprobación por el Consejo de Gobierno, he solicitado mi comparecencia a petición propia ante el Parlamento de La Rioja para informar a la Cámara de este asunto. Daremos audiencia a todos los municipios. Hablaremos y negociaremos con todos los ayuntamientos. En esta comunidad hay que cambiar muchas cosas. Este Gobierno vino a esto. Y evidentemente vino también, como les he informado en otras ocasiones, a establecer una nueva forma de distribuir los fondos entre los ayuntamientos. Desde luego, no gastarnos el dinero de los impuestos de riojanos y riojanas que tanto esfuerzo pagan en obras innecesarias,
carentes de estrategia, mientras éramos la comunidad que desgraciadamente menos crecía a nivel nacional y también gastándonos el dinero en esto, como hemos conocido después, cuando éramos la comunidad autónoma que menos camas de UCI tenía, como desgraciadamente hemos podido sufrir en este tiempo de pandemia.